Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. La conversación de hoy es con Fabián Vega Alcota, informático, entusiasta de la programación funcional, en particular de Haskell. Así que hoy estuve hablando con él sobre este lenguaje muy curioso y muy interesante y que, a pesar de no ser tan popular, presenta conceptos muy interesantes que hacen entender mejor la construcción del software y que lo hacen a su vez programas mucho más fiables gracias a su rico sistema de tipos, que lo hace mucho más estricto a la hora de escribir código. Una cuestión curiosa es que Fabián es el invitado más joven que ha tenido este podcast, tiene 23 años, así que todavía tiene toda una vida por delante, y esa breve vida, por así decirlo, en el desarrollo de software es lo que nos viene a contar hoy. Espero que les guste esta entrevista, no se olviden de compartir este episodio y de suscribirse a este podcast. Hola Fabián, un gusto tenerte por acá. Hola, hola, ¿qué tal? Mira, primero para comentarle a nuestros auditores, Fabián yo lo conozco desde Twitter, sé que es un gran apasionado de la programación, de los lenguajes de programación, de la ciencia de la computación, siempre lo veo compartiendo cuestiones, escribiendo y programando, aceptando desafíos en algunos newsletters que hay por ahí, así que después comentaré. Así que, Fabián, me gustaría comenzar preguntándote por lo básico. ¿Cómo comenzaste en la programación? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? ¿Cuál fue tu primer acercamiento? ¿Y qué te motivó meterte en este mundo? Sí, mira, eh, comencé en informática. eh, bueno, en un principio, cuando entré a la universidad, estaba todo porque quería entrar a estudiar una licenciatura en física, pero por varias razones estudié plan común de ingeniería civil, y allí me encontré con un compañero que a su vez me invitó a una organización dentro de la universidad que se llama la Feria de Innovación y Robótica, el FIR, y allí nos encontramos en la organización hacíamos varias cosas, como hacer ferias, donde mostrábamos las cosas que hacíamos, los proyectos, y en estos proyectos habían cosas de electrónica, cosas con desarrollo de videojuegos o modelado 3D. También teníamos impresoras 3D ahí en la organización y cosas por el estilo. Y ahí encontré todo lo que era la programación. Estamos programando en C Sharp. La verdad es que yo ahí era muy malo porque no había programado así de verdad. Y de hecho estábamos recién comenzando con todo lo que eran diagramas de flujo por un lado en una asignatura que todavía era de plan común. Y, eh, y nada, eso. Fue súper emocionante encontrarme ahí, desarrollar proyectos, cosas por el estilo. Y luego ya en ingeniería informática me encontré cosas más teóricas que me parecieron súper interesantes, ya entrando a asignaturas como estructuras discretas, cosas por el estilo. Y nada, me terminó encantando ya lo que era informática. Bueno, yo sé que eres bastante apasionado a la programación funcional y también sé que programas en Python. Me gustaría que me comentaras un poco cuál fue tu primer acercamiento o qué lenguaje fue el primero que conociste y cuál fue tu primera impresión cuando te acercaste a este estilo de programación, la programación funcional. Ya. Sí, mi primer lenguaje fue Python. Eh, Fue la asignatura de programación. Eh,
Ahí no, la verdad no vimos nada de programación funcional, para nada. Fue más que nada como resolver problemas de como, no sé, ver las tarifas de un aeropuerto, cosas por el estilo. De hecho, los problemas que nos daban en las pruebas, como desafío dentro de la asignatura eran bastante entretenidos por el contexto que ponían, como un trabajador de la ciudad de Paitonia de tanto, tanto. Y era súper entretenido, la verdad. Y como era un desafío, la verdad es que se hacía bastante entretenido llegar a la solución del problema y ver que tu programa funcionaba. Ya luego, más adelante en la carrera, me encontré con lo que era la asignatura de lenguaje de programación. En esta asignatura ya vimos muchos más lenguajes, vimos Python, después vimos C, después vimos Java y luego vimos Haskell. Ya Haskell me gustó porque su sintaxis era como muy compacta y era como muy declarativa, por decirlo así. Como que en pocas palabras hacías mucho. Pero en verdad me costó mucho, mucho entender cómo funcionaba y cómo hacerlo. De hecho, por un momento lo odié. Eh, Después cuando lo volví a mirar ya me hice más amigo de Haskell y ya me empezó a gustar mucho más. Eh, Creo que esto fue uno de los últimos lenguajes que vi. Y al final creo que vi un poquito de Julia, pero era como opcional. Como que hubo una tarea opcional de hacer algo. Y vi Julia. También me gustó bastante, la verdad. Ya nunca lo volví a usar. Pero, pero eso. Me parece interesante ese camino que emprendiste en el sentido de que primero Python, después C y después Haskell, porque los tres como son muy representantes, pero de distintos tipos de lenguaje de programación, ¿no? Entonces, aprovechando que aprendiste C, ¿qué te suscita cuando te digo C? ¿Qué es para ti? ¿Cómo te pareció como un lenguaje? Sobre todo en los conceptos de bajo nivel, puntero, ese tipo de cosas. ¿Lo encuentras todavía útil aprender C hoy en día? En la industria, por lo menos lo que yo he visto, no tanto. No es tanto trabajar con C, pero sí puedes trabajar con manejo de memoria y todo por el estilo. Para ese caso puedes usar Go o Rust, que ya son como los lenguajes más de moda. De hecho, ahora poquito conocí un lenguaje que se llama SIG, creo que se llama ZIG. Eh, y, pero entender cómo se maneja la memoria por detrás, como, por ejemplo, me acuerdo de haber visto cómo programar una linked list en C y entender que tú creas una estructura, esa estructura tiene un puntero que apunta a otra estructura o a nulo y cosas por el estilo, y eso te permite entender muy bien ya a futuro cómo funcionan otros lenguajes, porque otros lenguajes, por ejemplo Python está construido en C, y por lo general te pueden encontrar cosas como problemas con la transparencia referencial, como por ejemplo hay estructuras mutables en Python, y por ejemplo, las listas. Si tú le pasas una lista como argumento, esta lista se pasa por referencia. Y si tú la modificas dentro de la función, fuera de la función también se va a modificar. Entonces eso puede ser un problema. Y si no entiendes por qué pasa esto, es un poco engorroso saber cómo manejarlo, qué está pasando ahí. De hecho, siempre he pensado que Python debería tener una manera de decir explícitamente que estás pasando cosas por referencia, como lo hace C Sharp, por ejemplo. Pero eso, tener una mirada de cómo funcionan las cosas por debajo, más cerca de la memoria, por ejemplo, con lenguajes de más bajo nivel, te ayuda a entender bien cómo funcionan las cosas después, con otros lenguajes de más alto nivel. En algún momento mencionaste la transparencia referencial, que es uno de los conceptos clave de la programación funcional. Eh, ¿Qué es? Para los que no conocen y nunca habían escuchado ese concepto. Claro, mira, lo que entiendo, la transparencia referencial te permite manejar los side effects, como por ejemplo, en este caso, si tú modificas la lista en una parte, que no se modifique en otra parte. O yo creía que más o menos así, para entenderlo a simple vista, con la manera más sencilla. Vale, o sea, básicamente mantienes, o sea, lo que mantiene es la inmutabilidad, ¿no? Al final son Claro, como si fuese una función pura, dado los mismos argumentos,
te va a retornar siempre te va a devolver siempre lo mismo, ¿no? Al final es como, Claro, esa es la idea, no como los lenguajes que, el mismo C, ¿no? Que muchas veces puedes invocar una función y dentro hay algún comportamiento aleatorio que puede hacer que no siempre devuelva lo mismo, ¿no? Cosas así, ¿no? claro. Sí, de hecho puede ser muy problemático y por un lado estás trabajando con algo en un programa y de repente en otra parte se modifica y tú no tienes idea de dónde se modificó, sino que simplemente se pasó. Eso es una de las cosas también, uno lo puede asociar con el tema de las variables globales, ¿no? O sea, cuando uno Claro, ocupa variables globales está más expuesto a que sucedan errores, ¿no? Generalmente la programación funcional ataca eso, ¿no? Como que encapsula más claro. las De hecho, operaciones dentro de funciones. en la programación sí está como satanizada el hecho de usar variables globales. De hecho, para los que están recién comenzando no se recomienda utilizar variables globales porque por un lado son adictivas y ya te solucionan muy rápido el problema, pero al final tienden a ser una carga cuando estás programando. Claro, totalmente. Mencionaste Haskell. Me gustaría que me comentaras un poco más, sobre todo porque, no sé si, es que realmente cuando uno comienza a aprender programación funcional hay como dos mundos, ¿no? Está el mundo de los que son fanáticos de los paréntesis, como Andro Fenollosa, que lo he tenido por aquí invitado 2 veces, y él, claro, le gustan estos tipos de lenguajes que son derivados de Lisp, como Clojure, o también está Racket. Pero también está el otro mundo, que son lenguajes con una sintaxis más como una ecuación matemática, como lo que fue ML, y uno de ellos es Haskell. Entonces me gustaría que me dijeras en qué se diferencia Haskell de este otro tipo de lenguajes funcionales que son como enfocados en paréntesis. Claro. Eh, Hay algo que se llama System F, que viene siendo el cálculo lambda tipado. Y de ahí viene, por ejemplo, el lenguaje como ML, como Haskell, como Idris, Agda y otros lenguajes más, que solamente ahí existen, la verdad es que no los conozco todos. Pero y todos estos son familias de ML y su principal diferencia viene siendo el tipado. Haskell tiene un tipado muy fuerte que te permite tener eh, álgebra, tipos algebraicos, por ejemplo, y cosas por el estilo, que son muy útiles para modelar tu problema y como para darle más sentido a las cosas que estás programando, en este caso funciones. Claro, o sea, si te quiero entender, o sea, la gran diferencia está en el sistema de tipo, ¿no? Porque al final muchos de estos lenguajes como Lisp, su sistema de tipo, bueno, Racket, por ejemplo, es opcional, uno le puede añadir tipo a la variable o no, pero no es un sistema de tipo rígido, ¿no? Mucho más estricto como lo vendría siendo Haskell. Y creo que no sé si has tenido la oportunidad de ver Adda, que es como, creo que incluso más estricto que Haskell, ¿no? Sí, lo he visto poquito, pero sí lo conozco. Y su principal como cosa que agrega a esto, porque es muy parecido a Haskell, y lo que agrega son los tipos tipos dependientes, creo que se le llaman. Me acuerdo haber escuchado un podcast tuyo hace ya un tiempo, de un profesor de allá de España, que hablaba de este lenguaje y ahí lo conocí. Y claro, eso, los tipos dependientes, agrega esto. Otra cuestión interesante es para las personas que quizás no han tenido tanta experiencia con los lenguajes como con tipado fuerte como Haskell, ¿cuál es la ventaja a la hora de construir software cuando trabajas con un tipo de lenguaje como Haskell, que tiene un sistema de tipos tan robusto? O sea, ¿por qué el sistema de tipo te puede ayudar en el desarrollo de software? O según tu experiencia o lo que tú has visto, quizás trabajando o en la universidad, eh, ¿en qué caso era muy bueno ocupar este tipo de lenguaje con respecto, por ejemplo, a Python, ¿no? Que es un tipado dinámico? Claro. Ahí lo que tú tienes es algo llamado type safe, o sea, tipado seguro. Entonces, cuando tú programas algo y sabes que, eh, por ejemplo, si tienes un entero y un string, no va a estar sumando ambos, como por ejemplo pasa en JavaScript. Y eso puede suscitar varios errores en momentos de ejecución. En Python también suele pasar de que eh,
por mucho que tú le digas que tú vas a recibir un entero, de repente va a recibir un string, lo va a recibir igual, a menos que tú tengas un assert o algo por el estilo. Entonces, esto puede ser muy inseguro los programas. En cambio, cuando tú tienes lenguajes como Rust, como Haskell o como otros lenguajes, no sé, C, aunque no están fuertes su tipado, te permite chequear antes de compilar, luego compilarlo y saber que tu programa está bien. Si no, te va a arrojar errores antes. Hablando del tema de los errores, ¿cómo por ejemplo, se hace cuando quieres probar en un lenguaje funcional que hacer la batería de pruebas, ¿no? O sea, ¿ves alguna diferencia con otro tipo de lenguaje, como por ejemplo Python, cuando haces como la prueba unitaria? ¿Cómo lo maneja Haskell? Es el tema de comprobar que tu algoritmo esté funcionando. ¿Cómo haces tus pruebas? Claro. Bueno, puedes hacer simplemente como lo hace Python con pip PyTest, perdón. Y hay otro que se llama Unit Test, creo que se llama, también la librería de Python. Se puede hacer lo mismo, pruebas unitarias, pruebas de integración, todo eso. Pero también puedes utilizar otra herramienta que se llama Quick Checks, eh, que te permite, por medio de proposiciones lógicas, decir qué cosas debería arrojar tu programa. Entonces, y aquí la librería te permite generar, no sé, 100 pruebas y ver si se cumple todas las propiedades que tú dijiste. Y eso es súper útil porque te permite dejar de pensar en todas las formas que tú puedes, eh, todos los tests que puedes desarrollar y más bien preocuparte de qué cosas qué comportamientos debería tener tu programa. Buena, genial. Em, sobre Haskell, ¿se te ocurre algún proyecto que haya sido desafiante o el que tú recuerdes que haya sido más desafiante que hayas tenido que hacer con Haskell? Ahora mismo no he hecho cosas muy grandes todavía con Haskell. Eh, Más bien porque no me daba el tiempo y porque la verdad es que estoy todavía aprendiendo. Aprendo mucho todos los días, la verdad. Leyendo artículos, leyendo libros, viendo videos, siguiendo personas que saben mucho más que yo. Eh, y ahora mismo estaba aprendiendo cosas, por ejemplo, desarrollar API REST con Haskell, utilizar JSON, cosas por el estilo. Ya empecé a aprender cosas que ya son más utilizables dentro de la industria. También he visto que se puede hacer Jupyter Notebooks con Haskell, cosas como analítica de datos. Está súper interesante. Eh, ah, Hablando de Andrés Fellosa, he intentado también replicar esto de HTML sobre WebSocket con Haskell. Todavía no desarrollé nada grande con esto. Y ahora último, estaba como proyecto así como side project, como proyecto personal, quería desarrollar como una pequeña editor de código, de pseudocódigo que te lo transformara a látex. Porque me ha pasado, no sé si conoces alguna herramienta, me ha pasado que escribir pseudocódigo en látex es una tortura porque no sé, hay muchas librerías, de repente no encontraba cómo hacerlo. Yo lo único que quería es escribir mi código y que luego se transforma en látex y puedes hacer eso con, no sé, con grafos, cosas así. Entonces lo que quería hacer es que ahora mismo lo que construí fue un Lexer, luego estaba construyendo un parser y luego lo que quiero hacer con un pequeño compilador. Entonces, tomar el pseudocódigo que escribiste ya en una parte que se transforme automáticamente en el otro. Y eso me gustaría levantarlo como servicio y eso, está interesante. Estoy recién avanzando, estoy recién con el parser, todavía no lo termino, está casi. Y ya quiero comenzar a trabajar con la parte web, que también quiero transformarlo con Haskell y quizás con Elm, que también es de la familia de Haskell. Mencionaste algo interesante, que son los compiladores, que es como parte del diseño de lenguaje de programación. Algo que en algunas carreras, de hecho, se ha ido perdiendo esa asignatura, el tema del diseño del lenguaje, entender cómo funciona el lenguaje a través de la implementación de un lenguaje. Me gustaría que comentaras un poco cuáles son como las grandes fases, ya mencionaste algunas, pero para que entrar un poco más en detalle del Let's y del Parser, ¿cuáles son las fases
que tiene un compilador, por ejemplo, un básico, muy básico? ¿Y cuáles, según tú, son las ventajas, los beneficios de aprender a hacer algo como eso? Como siempre, aprender a hacer este tipo de cosas como muchas veces cuando tú reinventas la máquina, entiendes, perdón, reinventas la rueda, entiendes cómo se hizo en un principio. Entonces, cuando tú entiendes que cómo crear un intérprete, por ejemplo, tú entiendes como un poco cómo funciona Python, cómo lo hace para con los operadores, no sé, cosas por el estilo. Cómo lo hace con el Lexer, de repente que el tokenizador. Cuando hablamos de tokenizar se refiere a eh, cómo separamos cada uno de los signos, palabras, todas las cosas dentro. ¿Cómo lo separamos? ¿Cómo lo separamos? ¿Cómo lo dejamos en tokens? Y luego con el parser lo transformamos ya podemos transformarlo en un AST. Sé que existen otras formas de hacerlo, no lo he visto todavía. Y un AST viene siendo un Abstract Syntax Tree, no sé, me puedes corregir si estoy mal. Y, y con eso ya podemos empezar a crear un intérprete, podemos empezar a crear un compilador. Y bueno, la fase viene siendo ya, mencioné dos, el Lexer, el parser, y luego si quieres puede ser un intérprete, que viene siendo evaluar el árbol dentro de otro lenguaje, por ejemplo. En este caso yo, por ejemplo, hice uno antes, hace mucho tiempo, no tanto tiempo, la verdad, con Python, que se llama Sigma F. Y luego, para el compilador, la verdad es que ya ahí existen otras herramientas, ya todavía no me he metido. Por ejemplo, LLVM, que viene siendo como el estándar, creo. Y eso, Otra cuestión interesante es sé que trabajas en el área de data engineer, o sea, como todo esto que es procesamiento de datos. ¿Cómo ha sido tu experiencia en esa área en particular? Porque, bueno, en desarrollo hay muchas áreas, hay gente que trabaja en frontend, en backend, en desarrollo de APIs, desarrollo de una aplicación web, de una aplicación móvil, o otros se dedican solamente a trabajar dentro de una base de datos relacional, etcétera. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajar en el área de ingeniería de datos? Y sobre todo, ¿qué herramienta ocupas en esa área? claro. Eh, bueno, en ingeniería de datos lo más difícil, lo que más me ha costado por lo menos, ha sido todo lo que es relacionado con la nube, porque era un mundo nuevo que todavía no he podido conocer, porque para conocer la nube necesitas o tener una tarjeta de crédito con mucho dinero para estar probando cosas y cosas por el estilo. Porque las herramientas de la nube cuestan, porque son caras. Eh, y cuando trabajas tienes que empezar a levantar infraestructura, por ejemplo, una instancia de Cloud Run, en este caso estamos usando GCP, Google Cloud Platform, tienes que levantar cosas de ahí. Y, por ejemplo, quieres levantar una instancia con Cloud Run, o quieres de repente hacer otra cosa con Cloud SQL, o con BigQuery, que es una data warehouse, o de repente quieres levantar algo con Cloud Storage, cómo guardas cosas ahí, cosas por el estilo. Y más que nada se trató de como conocer qué herramientas existían y saber cómo levantarlas. En este caso, se puede hacer de dos maneras, que es utilizando una consola de Google. Tú utilizas comandos y así vas levantando las cosas. Y en mi caso, partimos usando Terraform, que la verdad me parece súper útil porque te permite, declarativamente, te permite levantar, decir qué infraestructura quieres tener con ciertas configuraciones y cosas por el estilo. Y eso lo puedes versionar y lo puedes, por ejemplo, si llega a caerse por X o Y razón algo, levantarlo automáticamente igual como lo tenías antes, porque está todo en el código. Buena, buena. Genial. De hecho, tiene que ver con la nube de Google, ¿no? Claro, Vale, vale. O sea, has trabajado en esa en particular porque hay muchas otras nubes de Azure, de AWS. Creo que AWS creo que es la que tiene mucho más servicios, ¿no? No estoy seguro. más o menos tienen como los mismos, como que de repente tú Vale. usas un servicio y en la otra nube está la misma pero con otro nombre. Pero es lo que me ha tocado utilizar Google Cloud Platform.
¿Y cómo es la experiencia desde el punto de vista de un desarrollador ocupar esa herramienta? ¿La documentación es buena? Yo nunca he tenido la oportunidad de usar. Sí, de hecho hay muchos cursos, mucha documentación y todo. De repente necesitaba levantar algo, buscarlo en Google y te aparece harta documentación, hartas cosas de cómo hacerlo, varios casos de uso. Y ahí trabajamos mano a mano con el equipo de plataforma, que ellos ya son como los expertos en ese tema, como los que se sienten en ese tema. Y ahí he ido aprendiendo harto, la verdad. Buena, genial. Otra cuestión que te quiero preguntar es el tema después de ocupar Python y Haskell, ¿para qué problemas tú crees que es más adecuado ocupar uno con respecto a otro? O sea, ¿qué problemas tú crees que es más adecuado ocupar Python y qué otros problemas es más adecuado ocupar Haskell? Mm, Mira, ambos son lenguajes de uso general. O sea, puedes utilizarlo para todo lo que sea. Pero, por ejemplo, está más desarrollado todo el área de ciencia de datos y cosas por el estilo. Está mucho más desarrollado en Python, obviamente, porque ya tienes pandas, tienes varias herramientas para hacer BI, por ejemplo. Cosas para hacer inteligencia artificial con Skylearn, TensorFlow y cosas por el estilo. Tienes mucho más desarrollado por Python esa parte. En Haskell puedes hacer software mucho más seguro. Puedes hacer típicamente se hacen muchas cosas como compiladores, intérpretes, se hacen con Haskell, cosas por el estilo. Pero, por ejemplo, ya si quieres hacer una API, puedes hacerlo en ambos lados. No hay mucha diferencia. Por ejemplo, un software ya bien establecido para Python para desarrollar backend, por ejemplo, viene siendo Django. Y por otro lado, en Haskell tenemos a Jessup, creo que se llamaba el framework, y ambos están muy desarrollados para hacer el desarrollo web. Eh, por ejemplo, uso mucho Airflow en la empresa y no tenemos un homólogo dentro de Haskell, por lo menos que se esté utilizando harto en la industria. Por ejemplo, y eso, entonces, por un caso hay que ver qué herramientas tenemos aquí en Haskell que podemos utilizarlo y qué herramientas tenemos en Python que también podemos utilizar. En uno va a ser más fuerte que el otro, pero ambos se pueden usar en todos los ámbitos. Mencionaste Airflow. ¿Qué es Airflow? Airflow es una herramienta que te permite organizar ciertas tareas. Por ejemplo, primero queremos descargar data de un lugar y luego queremos transformarlo de cierta manera. Típicamente en Airflow no se transforma la data. Pero también, y luego cargarlo en otro lugar. Y todo eso lo podemos dejar, por ejemplo, que suceda cada 5 minutos o cada lunes queremos que suceda tal cosa. Y eso sí que se deja ahí esquedulizado, por decirlo así. Vale, o sea, como una especie de workflow donde vas creando como un pipeline, ¿no? De Claro, procesos que de se van hablando. ejecutando. Sí. Vale. ¿Has tenido, o más que, preguntarte más que nada tu opinión, qué opinas sobre los lenguajes funcionales como el que es el gran amor de su vida de Andros Fenollosa, que es Clojure? ¿Has tenido alguna vez la oportunidad de trabajar con un lenguaje funcional con paréntesis? No lo he utilizado nunca, me parece entretenido. Como que me ha llamado un poquito la atención, pero no, todavía no me he metido a trabajar con ninguno. Cloudflare lo he visto. La verdad es que por donde lo que más me gustaría es porque trabaja con la Java Virtual Machine. Entonces, si algún momento quiero trabajar con esa máquina virtual, puedo usar Cloudflare. Si es que no me estoy equivocando. Eh, Sí, sí, tengo entendido que, claro, puedes ocupar invocar cualquier función de Java, ¿no? Directamente en claro, Cloudflare, porque como está entonces en trabajando en vez el mismo, en la en vez de imagen, estar máquina haciendo virtual. orientación objeto con Java y cosas por el Mm. estilo, que es perfectamente válido. Me gusta más la orientación funcional. Podría utilizar Cloudflare, por ejemplo. Claro, y creo que esto mismo ocurre en la parte de .NET, ¿no? Con F-Sharp. F-Sharp creo que también trabajan dentro del ecosistema de .NET, entonces puedes ocupar las mismas funciones que tiene C-Sharp, ¿no? Al final, todos trabajan en la misma máquina virtual, ¿no? Otra cuestión que mencionaste en algún momento, y que sé que has escrito sobre eso, porque estuve mirando tu artículo en LinkedIn,
es sobre un concepto que es muy complejo para algunas personas entender, así que te pido que me lo menciones como a grandes rasgos, no es necesario entrar en tanto detalle, pero es el tema de las monadas o las monadas dentro de la programación funcional y en particular en Haskell que siempre aparece ese término cuando uno está accediendo a los últimos capítulos de un libro, ¿no? Probablemente. ¿Qué opinas sobre, o sea, qué es para ti una monada? Ya. Sí, un concepto que la verdad es que eh, antes por lo menos me da bastante miedo, la verdad, porque se ve como un concepto súper abstracto, súper complejo, y la verdad es que de repente sí lo es. Pero no es necesario saber exactamente qué es para programar en Haskell, por ejemplo, no hay que creer eso. Pero bueno, un monad viene siendo eh, un funtor, que es concepto matemático, que es como una manera de envolver otras cosas. Bueno, no sé, a ver. Bueno, a su vez, estos monos tienen dos propiedades. Tienen dos propiedades, viene siendo la... mm, a ver, la verdad no sé cómo llegar a la explicación. Lo he utilizado tanto y ya la verdad no sé cómo explicarlo. Es como, más que nada, como lo puedes ver como una especie de operaciones, ¿no? Están, Claro, de hecho, de creo hecho que lo también, explica como una caja que envuelve claro, un tipo y sí, luego, exactamente, claro, y tú manejas la caja de manera de que no tienen el tipo descubierto o cosas por el estilo. claro. Claro, es un poco lo que pasa con los tipos de datos algebraicos, ¿no? Que son un conjunto de operaciones que se van haciendo, que al final es como un álgebra, ¿no? Como cuando uno aprende álgebra hay cierta, no sé, la función distributiva, todo ese tipo de cuestiones, es lo mismo, pero llevado ya a nivel de la programación, ¿no? Que hay ciertas Claro, operaciones que son más o menos estandarizadas, ¿no? Y uno va quedando como su álgebra. Esto es un poco equivalente a lo que vendría siendo para los que programan en orientación a objetos que son las ADT, ¿no? Estos Abstract Data Type, cuando uno usa una especie de contenedor, por ejemplo, una lista, y la lista tú tienes la operación add, después de la operación delete, todo ese tipo de operaciones son como, vendría siendo una especie de álgebra, ¿no? Como una operación dentro de su estructura que creaste, ¿no? Y no sé si has tenido la oportunidad de mirar al menos un poco lo que es esto de la teoría de las categorías, que es bastante creo que relacionado con la programación funcional, ¿no? No sé si has tenido sí, más la con oportunidad de saber la un cuestión poco. funcional, más que nada tiene que ver bueno, Haskell utiliza mucho de teoría de categoría, que es un área de las matemáticas, que te permite, algo que me parece muy fascinante es que ves las funciones como vectores. Entonces tú puedes llegar de un punto A a un punto B a través de componer funciones, por ejemplo. Algo muy fascinante, pero Haskell tampoco es que sea solamente eso, sino que también podemos ver por otra área que también que se llama teoría de tipos también. Es súper interesante. Que al final es como una forma después de todo este tipo de temas de la teoría de tipo, del cálculo tipado, de System-F, de la teoría de categoría, al final la búsqueda, podríamos decirlo al final, es crear un código más seguro, ¿no? En cuanto a que haya menos cantidad de errores y que se pueda verificar, ¿no? Eso es como el gran sueño, por así decirlo, de estos sistemas, ¿no? De Tutorial. intentar que la fase estática, o sea, antes del momento de la compilación, uno ya pudiera tener todo verificado, ¿no? Y lo que no ocurre con lenguajes como Python, ¿no? Que muchas veces uno define una función y adentro le puede cambiar de tipo y puede ocurrir un error y después no sabe qué pasó, ¿no? En el momento de la ejecución. No sé si has tenido la oportunidad de manejar el tema de los typing. Creo que es una de las cosas en Python que aparecieron que son esta especie de etiqueta, que no es, creo, un tipo, no es que uno hace un tipo como un sistema de tipo robusto en Python, pero sí creo que hay como restricciones donde uno le puede añadir tipos, ¿no? Creo que en Python 3.8 apareció. No sé si alguna vez le has puesto ese tipo Claro, de sí lo uso, características, las has usado. claro, lo uso día a día. Y más que nada te permite, bueno, en Python los tipos son opcionales. Entonces, tú puedes colocar tipado, pero eso no significa que después se vaya a hacer un chequeo para ver si lo que estás haciendo está bien. Pero si quieres hacer eso, usas un assert, por ejemplo. Eh,
y ahí tenemos una librería que se llama MyPy, y este te permite hacer el chequeo de los tipos. Pero de repente como no funciona tan bien y hasta puede ser un poco estorbo ir trabajando con Python porque me acuerdo una conversación con un amigo que conversábamos de este tema del chequeo que también pasa en JavaScript, de que no importa cuánto chequeo tienes porque hay librerías, hay programas de otras personas que vienen sin chequeo vienen sin tipos, entonces tú no sabes, por ejemplo, cuando tú recibes un JSON, tú no sabes bien si vas a recibir un non, por ejemplo, un nulo, o vas a recibir un diccionario, o vas a recibir un string, entonces un poquito incómodo trabajar ahí, pero igual puede ser una herramienta súper útil para darle más seguridad a lo que estás haciendo en tu programa. ¿Has tenido alguna vez la oportunidad de trabajar con algún lenguaje de verificación formal? Como COQ, TLA, Plus, ese tipo de cosas, o algún tipo de lenguaje que tenga, creo que también hay uno que se llama Lean de Microsoft, que es muy cercano como a la matemática, ¿no? Como tú defines un algoritmo y sus especificaciones se ejecuta. No sé si alguna vez los conoces o Sí lo has los mirado, lo has conozco, visto. sí los conozco, pero debo decir la verdad, lo conozco de aquí, del podcast. ¿Sí? Sí, entonces, Bueno. han sido súper interesantes. De hecho, lo he averiguado, he visto un poquito de cómo es, pero la verdad no me he metido tanto en ese mundo. Mi interés es intentar saber entenderlo, porque es un mundo diferente que es difícil, pero entenderlo yo creo que puede ser se puede utilizar en la industria, de todos modos, si quieres hacer esto seguro. Y eso. Una cosa que, bueno, antes estábamos hablando un poco de las monadas, de los monads, y ahora que recuerdo, eh, quizás no para buscar una definición, pero sí uno puede entenderlo en base a un caso práctico, ¿no? Tengo entendido que en Haskell tú puedes ocupar las monads para habilitar los side effects, ¿no? Como que, obviamente, como los valores de entrada del usuario, cosas así, ¿no? Porque al final no puede haber un lenguaje de programación que no tenga algún efecto colateral, pues si tienes que ingresar el dato del usuario, eso indudablemente los inputs que ingrese el usuario por teclado, por ejemplo, pueden ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier tipo de dato. Entonces, creo que Haskell permite ese tipo de cosas. ¿Cómo manejas, por ejemplo, la entrada de usuario cuando alguien ingresa un valor numérico o un string en Haskell? Claro. Eh, Ahí tenemos el Monad IO y, y ahí utilizas, por ejemplo, la Do Notation. Y no sé, puedes ver, por ejemplo, si es como lo que haces, por ejemplo, con Python, que tú usas un assert para ver que si es tal o tal. Y, por ejemplo, ver si la entrada del usuario es un número. Si es un número, sigues con tu programa. Si no, devuelves, dices al usuario, oye, lo que tienes que ingresar es un número y no un string o un carácter raro. Y claro, ahí, no sé, otra cosa que puedes hacer es usar un monad maybe. Entonces, si, si read logra hacer lo que... Read es para transformar un string en un número. Si read funciona bien, entonces devuélveme el just, el valor, y si no, devuelve un nothing. Y si es un nothing, no sé, puedes hacer otro efecto que te diga al usuario otra vez, vuelve a ingresar el número. Y si es un use, el valor, seguir con la ejecución de tu programa y trabajando con este monad. Bueno, entonces ahí dijiste ya la definición de monad, ¿no? Que al final es como es una forma de ocupar ciertas características del lenguaje, quizás podríamos hablarlo, quizás no como una biblioteca, pero sí una cierta expresión del lenguaje que te permite solucionar cierto tipo de problema, ¿no? Que te da ciertas operaciones, ¿no? Y entre Claro, ellas está es como el IO, ¿no? Como de input-out, ¿no? claro, la operación como más importante del monad viene siendo el bind, que tiene un operador Ujú, raro, ujú. que la gente ve y como que se asusta un poquito, pero es básicamente como hacer el bind como que lo te permite hacer una versión dentro de la caja, por decirlo así, porque cuando hablamos del monad dijimos que es como una caja. Entonces, con el bind tú puedes usar una función y aplicarla dentro de la caja. Y otra operación es como el return. Tienes dos operaciones principales, la verdad. El return que te permite devolver como la caja vacía, por decirlo así, en algún momento, o devolver la caja con algo y hacerlo como
y eso lo puedes usar como para devolverlo por defecto y cosas por el estilo. Una de las cosas que hace curioso Haskell con respecto a otro tipo de lenguaje como Python es el manejo de listas, ¿no? Como que las listas en Haskell, el manejo, el procesamiento, la manipulación de listas es sumamente importante, ¿no? Tengo entendido que, bueno, sé que es así, claro, al hacer Haskell un lenguaje tipado fuerte, o sea, las listas siempre tienen un tipo, o sea, no son heterogéneas como podría ser en Python. ¿Eso qué ventajas te da el que un lenguaje te obliga a que una lista tenga solamente un tipo de elemento con otro que, no sé, Python, ¿no? Que tú le puedes mezclar de todos tipos que quieras, ¿no? De booleano, de char, string, numérico, números reales, etcétera. ¿Cuál es la ventaja para las personas que no saben de eso? ¿Qué les podrías decir? Bueno, la principal ventaja es que sabes qué esperar cuando viene una lista, por ejemplo. Eh, Eso es como lo principal. Sabes que cuando te dicen que vas a recibir una lista de enteros, vas a recibir una lista de enteros y no tienes que estar pensando que vas a recibir una lista de strings o un nulo o algo así. Y si ya quieres utilizar una lista que tenga múltiples tipos de datos, ya tienes que pensar en otra estructura de datos, como por ejemplo las tuplas. En Haskell también tienes tuplas y en las tuplas puedes colocar varios tipos de datos. Pero ya sabes que la tupla va a traer, por ejemplo, un entero, un string y un, no sé, un maybe algo, un maybe string. Pero ya tienes claro que vas a recibir eso y no vas a recibir otra cosa, lo cual puede suscitar algún error dentro de la ejecución del programa y cosas por el estilo. ¿Qué consejo le darías a las personas que quieran le llamar la atención Haskell y quieran adentrarse en ese tipo, en ese lenguaje? ¿Qué tipo de recursos tú recuerdas que comenzaste a aprender Haskell? ¿Recuerdas algún libro, algún blog o algún quizás video tutorial para las personas que nunca han visto el lenguaje, nunca han programado en él? Claro. Principalmente hay un libro que no me acuerdo el nombre entero, creo que se llama Lean tú algo, eh, lo podemos buscar después. Eh, Ese libro es muy bueno porque es muy didáctico y es entretenido igual, tiene hasta dibujitos, la verdad. Y te explica así el mono, como cajas, los pipelines, es como componer varias funciones para que haga tal comportamiento. Te lo explica con como tuberías y cosas por el estilo y te abstrae mucho de lo que puede ser un poco complejo. Lo otro que puedo recomendar es que busquen comunidades, busquen personas que ya trabajan con este lenguaje, que ya saben usarlo, que recomiendan artículos por ahí por allá. Eso te ayuda mucho a crecer porque empiezas a entender y a ampliar tu mundo, porque uno no sabe lo que no sabe, entonces eso es importante. ¿Ese libro te refieres a uno que sale como una especie de dibujo, o sea, un elefante Y en la portada, ¿no? Que se llama Learn You Are Haskell. ese mismo, ¿Será ese? sí. For Great Good. Vale. Sí, aquí sale El- un elefante con lente. sí. Vale. Es Sí. muy Vale, bueno. lo voy a dejar sí, lo voy a dejar en el enlace en la descripción del podcast. Genial. Genial, genial. Bueno, lo que mencionas del tema de la comunidad, ¿no? Yo creo que también en Twitter se da una buena dinámica, ¿no? En el sentido de que Twitter, si uno sigue no tan solo a las personas, sino que también a los temas indicados, se puede transformar en una grata experiencia, intercambiar conversaciones y todo tipo de cosas. Me gustaría que me comentaras un poco sobre el newsletter de Andro Fenollosa, que se llama Infinita Recursión, si no me equivoco. Eh, Curioso nombre, probablemente va a quedar quedó atrapado Andros en alguna recursión infinita, es probable. Así que me gustaría comentar un poco, porque siempre te veo participando en esos retos. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Nada, ha sido súper entretenido encontrarme con varias personas que trabajan con otros lenguajes, por ejemplo, Cloudshore. eh, Hay un tipo que la otra vez usó Turbo Pascal, yo nunca había visto un código en eso. Entonces es súper interesante ver cómo las personas desarrollan el mismo problema con diferentes lenguajes, con diferentes enfoques y cosas por el estilo. Y por lo menos a mí me ayudó bastante a poder desarrollar mi habilidad con Haskell. No llevo tanto tiempo desarrollando un Haskell, la verdad debo llevar como un año más o menos. Y hay cosas que todavía no entiendo, cosas que todavía me faltan y cosas que con este tipo de herramientas he podido seguir aprendiendo. Por ejemplo, ver cómo solucionar un problema de la manera más elegante y eficiente posible. Incluso me he metido un poquito en algunos desafíos como pensar,
¿cuál sería como el mejor algoritmo, la mejor estructura de datos para hacer tal cosa? Como para que el programa sea rápido, que el programa sea elegante y no sea un código espagueti, por decirlo así. Has mencionado 2 veces la palabra elegante. ¿Qué es para ti un código elegante? Un código elegante viene siendo un código que trabaja, que, no sé, un ejemplo viene siendo de que cuando tú lo ves, puedes casi leer el código, como casi leer el código con palabras humanas. Que haga cosas, que todas las cosas que haga sean con un sentido, la verdad, porque puede ser una variable aquí, una variable allá, con un nombre extraño que hace tal cosa, pero si tú ves un código elegante, por decirlo así, tú entiendes qué hace cada cosa, y todo está con un orden predeterminado, por decirlo así. Es muy Ah, subjetivo, la verdad, la idea de código elegante, pero eso más o menos para mí. o sea, que es un código enfocado hacia los humanos, por así decirlo, más que a la máquina, ¿no? Que al menos sea legible, ¿no? Con solo verlo, ¿no? Claro, o sea, Y además que haga lo que debe hacer, ¿no? O sea, con lo que dice la especificación, ¿no? claro, que como desarrollo de software nunca trabajamos solo. Entonces, es importante que cuando tú desarrolles software, tú estés pensando que otra persona lo va a leer. Entonces, por ello, si estás haciendo algo que tiene un comportamiento extraño, por Y o X razón, deje, no sé, una pequeña documentación de por qué hace tal cosa. Y en caso de Haskell, muchas veces no es tan necesario porque es muy explícito lo que tú escribes. Y el tipado también muchas veces sirve como documentación. Pero igual es importante decirle al programador qué estás haciendo y por qué estás haciendo tal cosa. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Si tuvieras, por ejemplo, aquí alguien, no sé, de 17, 18 años que quiera meterse a aprender a programar, ¿cuál sería el conjunto de lenguaje que tú le recomendarías y el orden? Por ejemplo, primero después este. ¿Cuál sería esa lista de lenguaje que tú se lo recomendarías aprender? Mira, es súper difícil porque cuando haces eso, no sé, entre años más la industria va a cambiar totalmente. Pero para comenzar, por ejemplo, un lenguaje de muy alto nivel como Python es bastante bueno. De repente te vas a encontrar con errores o cosas que el lenguaje como no te dice en verdad dónde está el error. Entonces eso puede ser frustrante. Pero como siempre, la gente siempre he visto que recomienda una cosa primero. Primero desarrolla tu lógica y luego programa. Y creo que se refiere más que nada a, por ejemplo, antes de empezar a programar con el lenguaje de programación como tal, empieza con un diagrama de flujo. Empieza a entender qué es eso y ahí empieza a desarrollar tus problemas. Y me acuerdo, por ejemplo, en la universidad cuando empezamos con ese tema, utilizamos Raptor. No sé si alguna vez lo conociste. Y Raptor te permite hacer diagramas de flujo y hacer que funcionen como tal, como un algoritmo. Y luego pasarte recién a Python. Y otro lenguaje que podría ser amigable, mira, incluso podría ser Elm. Ahora último. Elm te permite, es un lenguaje que se compila a JavaScript y te permite usar una sintaxis muy parecida a la de Haskell, solamente que sin type class. Eh, Eso podría ser un buen comienzo también como para lenguajes funcionales. Eh, no sé, otro podría ser Go, también tiene una sintaxis parecida a la de Python. Si quieren aprender, por ejemplo, también lo que es todo puntero, manejo de memoria, Rust también es parecido, también podría servir. Pero eso, Yo sé que, bueno, llevas, de hecho, tienes solo 23 años, así que te queda todavía un largo camino por recorrer. Pero, ¿cuál ha sido, por ejemplo, tu aprendizaje como programador? ¿Cuál ha sido como lo que tú opinas que dice, no sé, esto fue realmente lo que he aprendido o esto me ha servido para esto? ¿Cuál ha sido como, no sé, una reflexión de este tiempo que has estado ya sea trabajando o estudiando programación? claro. Eh, Algo que puedo acotar es el tema de expandir tu horizonte, porque como dije antes, uno no sabe lo que no sabe. Entonces, uno siempre es ignorante en algo y encontrar personas que sepan
más del tema que tú o personas que conozcan de un tema diferente al que tú sabes, te puede ayudar a ampliar tu horizonte. Y eso me ha ayudado harto, encontrar, por ejemplo, gente como tú, gente como Andrés Feyosa, o otras personas aquí en Twitter, encontrar mucha gente en Twitter. Eh, por ejemplo, antes estuve estudiando también en Platzi, y ahí también encontré mucha comunidad con gente que hacía cosas muy geniales y cosas de la cual yo pude aprender y crear comunidad, ser parte de la comunidad. Eh, entonces, lo que en síntesis es ampliar tu horizonte con otras cosas, leyendo artículos, escuchando podcasts, viendo videos, cosas por el estilo, y así tú puedes crecer como desarrollador y como informático y yo creo que cualquier otra cosa. Seguir ampliando tu horizonte y conociendo seguir descubriendo cosas. Dijiste ampliar tus horizontes. ¿Cuáles son los horizontes de Fabián para el futuro? ¿Tienes pensado hacer algo? ¿Cuáles son las cosas que obviamente se pueden contar, ¿no? Que tienes pensado hacer en los próximos meses o años, ¿no? Eh, Mira, quiero seguir desarrollándome como ingeniero de software. Eso es como lo que más me gustaría. Y me gustaría seguir desarrollándome con todo este lado de la programación funcional, ya sea con Haskell, que veo un poquito Haskell en la industria, y mucho menos en Chile o en Latinoamérica. Creo que en Brasil hay cierta empresa que puede utilizarlo, pero no me extrañaría verlo en el futuro en otra área, no como Haskell, quizá como Pluto, creo que se llama, para hacer cosas con blockchain. Por otro lado, él para hacer cosas con desarrollo web. También me está interesando por ejemplo, ¿cómo se llama este lenguaje? Que también es funcional, que lo seguimos mucho en Twitter, que lo utiliza Elixir. Elixir también es un lenguaje que me interesa. Eh, y me gustaría seguir hablando muy ingeniero de software y me gustaría eh, ¿cómo se le diría? Hacer que la producción funcional estuviera más dentro de la industria, porque me ha pasado muchas veces encontrarme con gente que es divulgador del área que dice, no, la producción funcional es solamente algo académico y con poca aplicación. Y no, para nada, la producción funcional es una manera diferente de resolver un problema. Entonces me gustaría que eso dejara de ser dejar de ser la creencia general. Nada, me gustaría seguir programando, creando software y creando cosas que me parecen súper interesantes y ampliar mi horizonte, por ejemplo, Agda y Idris, me parecen cosas súper interesantes. De hecho, también ¿cómo se llama lo que mencionó antes fue, de COQ? También me parecen súper interesantes estos lenguajes. Y ver su aplicación dentro de la industria, también es algo que podría verse en el futuro. Pues estoy seguro que la próxima vez que te invite ya habrás conocido mucho más lenguajes funcionales y me parece genial porque una de las ventajas de la programación funcional o al menos la idea, la aspiración es intentar crear mejor software, ¿no? Por eso muchos lenguajes mainstream han añadido nuevas características funcionales dentro de ello, como C++, incluso el mismo Python, ¿no? Como el Así Bademach. que espero que la próxima vez que te invite ya puedas conocer mucho más cuestiones de más lenguaje de la programación funcional y que estoy seguro, bueno, yo igual creo que he hecho algún aporte, a Android también y muchos otros más, intentar divulgar sobre la programación funcional, sobre sus beneficios. Y eh, antes de cerrar la entrevista, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Ves alguna crítica en la programación funcional? Mira, no tanto la programación funcional, pero sí lo veo al entorno mainstream del código, de eso que decía, de que ven a la programación funcional, los paradigmas los paradigmas declarativos lo ven como algo puramente académico sin poca aplicación. Entonces, eh, y tal vez en Haskell se dice mucho, yo no lo he visto tanto porque no me he metido en Redis, creo que es como el nido de todo donde está el Haskell, que son un poco eh, no son muy amigables con la gente, no. Pero yo no lo he visto. A mí todavía no me ha tocado. Eh, Eso. Genial, 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 Fabián. Bueno, ha sido un gusto conversar contigo.
Lo he pasado súper bien, ha pasado el tiempo volando, ya casi se ha cumplido una hora. Así que, bueno, ha sido un viaje para conocer un poco de Haskell. Estoy seguro que muchos auditores se van a entusiasmar con el lenguaje. Voy a dejar en la descripción el tema del libro que recomendaste. Y, bueno, cualquier otro enlace que tú me quieras dejar, también te voy a dejar tus enlaces personales en Twitter, tu LinkedIn o cualquier otro enlace que tú quieras compartir. Así que muchísimas gracias por ser, bueno, de hecho, el primer invitado después del episodio de celebración, así que también es una entrevista bastante especial, ¿no? Así que muchísimas gracias por aceptar la invitación. Nada, gracias a ti. Mucho, un honor estar aquí y nada, también la pasé muy bien. Genial, Fabián. Bueno, espero que todo lo hayan pasado muy bien, estoy seguro que sí. Ha sido, siempre cuando alguien viene a hablar sobre la programación funcional, es algo que realmente me motiva, me incita a seguir haciendo más cosas sobre la programación, porque creo que hay algo eh, muy noble, quizá es quizá la palabra más adecuada sobre la programación funcional, y es esa aspiración de buscar crear mejor software, ¿no? Yo creo que eso es un objetivo que no se puede renunciar, sobre todo hoy en día, ¿no? Que tenemos cada día más software, más código y más gente que se está involucrando en la informática, y volver a los conceptos de la programación funcional indudablemente nos hace mejores programadores, ¿no? Así que bueno, eso sería para terminar este episodio. Espero verlos la siguiente entrevista o el siguiente monólogo sobre algún concepto de la ciencia de la computación. Nos vemos.